Analista político en Guanajuato. Arnoldo, gracias por tu tiempo. Como siempre, un gusto. Buena noche. Hola Juan Pablo, buenas noches. Gracias como siempre por estar atento a lo que pasa acá y bueno, pues nos vemos siempre en medio de Sí. estas malas noticias. Nos vemos siempre cuando hay masacres y nos hemos visto muchas veces en los últimos 2 años, Arnoldo. Así es. Y pese a que ya había discursos muy celebratorios, triunfalistas del nivel federal y del estatal en el sentido de que la violencia en Guanajuato estaba descendiendo, pues queda claro que esto no es así y que sigue habiendo eventos puntuales, pero de mucha crueldad y que además afectan inocentes, lo cual sigue dejando a Guanajuato con una altísima percepción de inseguridad. Esto además en medio de un clima donde delitos como la extorsión, las amenazas de extorsión han aumentado notablemente, particularmente en esa zona de Salamanca. Hoy escuchamos a las autoridades decir que hay que mandar mensajes contundentes. Me parece que lo contundente es el mensaje que manda el crimen y que la respuesta de las autoridades es tardía. Ha habido mucha inversión en Guanajuato en seguridad, han comprado cámaras por miles de millones de pesos. Por cierto, todas a la misma empresa, una empresa sospechosa de manejar además dádivas a los políticos, como es Seguritech, que le donó al gobernador Diego Sinue una casa para que viviera en Woodlands a través de un funcionario. Han invertido en patrullas, curiosamente siempre a través de arrendamientos financieros que multiplican mucho el costo de los equipos. Y el gobierno federal decide mandar más y más, por lo menos así lo anuncia, contingentes de la Guardia Nacional y también del Ejército. Y de todas formas, todo esto no funciona de nada. Siempre vamos detrás de los eventos criminales. El año pasado hubo varias de estas masacres en fiestas patronales. Llegaron al grado de que los tres obispos de Guanajuato, un arzobispo y dos obispos, decidieron suspender algunos de estos festejos, fiestas tradicionales en los barrios, porque habían ocurrido varios atentados en San Felipe, en Salamanca y en Irapuato. Hoy amanecemos en enero con este ataque en una cancha de fútbol, con el antecedente de que hubo avisos a las ligas de fútbol amateur que incluso las obligaron a Sí. suspender partidos, de que tenían que pagar una cuota. Ahora surge esta versión que tú ya comentabas, de que había ahí personas vinculadas o ligadas a un cártel que eran de una empresa de seguridad. Eh, Tengo dos observaciones al respecto. Mi pregunta es, ¿cómo controlan a estas empresas? ¿Por qué se enteran hasta después de que ocurren los hechos? Y la segunda es, ¿no vemos también aquí un intento de criminalizar a las víctimas, de decir, pues se lo merecen o está justificado porque estaban del otro lado? Ahora son 5 de las 11 que Sí. fallecieron, ¿no? Entonces, muy contradictorios los discursos oficiales, siguen estando mal parados frente a la realidad violenta que vivimos en Guanajuato, Juan Pablo. No sé si pase en Guanajuato algo que ocurre en Sinaloa y que me consta. Me consta porque lo vi. Eh, Grupos del narco patrocinando equipos de fútbol. No sé si ocurre en Guanajuato. Mira, eran equipos amateurs, dudo que sea ahí un gran Sí. negocio. Me imagino que en la primera, en la segunda división hay manera de lavar Sí. dinero. No, pero por ejemplo en Sinaloa, en la primera fuerza, los equipos son patrocinados por narcotraficantes y contratan de pronto jugadores que tienen 6 meses, que se retiraron y les pagan una cuota para que vayan y jueguen, pero alrededor de está el narcotráfico, pues. En este caso no tengo esa información. Sí, De que contrata jugadores retirados que fueron estrellas, sí pasa mucho en las ligas en León. Pero acá estamos hablando de una comunidad rural en sí. Salamanca, donde no hay equipos profesionales. Bueno, el Irapuato, por ahí cerca, Era pero un no, no. partido del pueblo en domingo, pues. Era una liga, me imagino que entre comunidades rurales, con cierto nivel de competitividad, y era además una final. El ataque ocurre después de que el partido concluyó. Suele ocurrir que los asistentes, los amigos y familiares de los futbolistas se quedan ahí Sí. celebrando, tomándose unas cervezas, etcétera. Ahí es cuando ocurre este ataque. Eh, También me llama mucho la atención que toda la información que tú comentaste es producida por una filtración. No tenemos ningún comunicado oficial al respecto. Sí. Y es también una pésima forma de comunicar de la autoridad. Lo que requerimos es transparencia, es claridad, es saber qué está pasando. No que
una fuente anónima le pase a un periódico un dato que se conoce primero en Ciudad de México que en Guanajuato. La fiscalía no ha hablado absolutamente nada, no tenemos ni los nombres de las víctimas ni las edades, solo estas versiones. Entonces también contribuye mucho al desconcierto, al temor, al sentimiento de Hay que inseguridad. preguntarle, perdón, Arnoldo, a la gobernadora, que se quedó varada en Europa. Se fue a la Feria Internacional de Turismo, ya el obispo de Irapuato le reclamó que en lugar de promover el Estado viajando, pues lo promuevan cuidando la seguridad, ¿no? Y creo que hay muchos sentimientos en ese sentido. Toda la semana pasada fue de fiesta, celebraron a José Alfredo Jiménez en Madrid, visitó a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Ayuso, estuvo ahí cuando el rey inauguró los stands de México. Bueno, me imagino que es una política importante del turismo, pero sí ocurre esto y los encuentro un poco descolocados. También al gobierno federal, la presidenta estuvo aquí hace una semana anunciando un plan de justicia para las comunidades otomís y chichimecas del norte del estado. Estuvo solo en San Miguel Allende, no visitó ningún otro lugar. Pero yo creo que el mejor plan de justicia sería que bajara la violencia, que bajara el consumo de drogas, que se controlara el huachicol que todavía existe, ¿no? Que la extorsión fuera trabajada con inteligencia desde esta presencia policial que hace muchos rondines, pero que es muy poco efectiva, tanto la federal, en el caso de la Guardia Nacional, como las fuerzas de seguridad pública del Estado también, ¿no? Bien, Arnoldo, ¿crees que urja algo como en Michoacán, un plan específico con objetivos específicos para capturar a, no sé, el nombre que tenga que ser en Guanajuato, el Botox, por ejemplo, en Michoacán, un similar, un símil? Mira, los golpes espectaculares han mostrado sistemáticamente que no son, que son efectivos por un tiempo y que a veces al descabezar a las organizaciones criminales generas un efecto ahí de multiplicación y de una balcanización de los propios grupos que por ese hecho se vuelven más violentos. Yo creo que falta un esfuerzo permanente, preventivo y también reactivo, perseguir a los delincuentes. Tendríamos que saber si estas personas son detenidas y luego qué procesos los van a llevar a que los mantengamos en la cárcel, a que el Estado los mantenga presos, ¿no? Eh, hay serios rumores, serias versiones, incluso entre la clase política, desde el penal donde se encuentra, que en este momento no estoy seguro cuál es, creo que es en Zacatecas, José Antonio Yepes El Marro sigue en comunicación con los sicarios de sus bandas. No es Sí. de los que haya extraditado todavía. Ojalá y Nos se lo lleven pronto. surgirán otros si no hay un esfuerzo Sí. sistemático, si nuestras policías no funcionan y si hay mucha simulación en este tema, ¿no? Mira, 13,000 millones de pesos, a veces una cifra que te digo rápido, pero es un dineral. Es lo que se ha gastado Guanajuato en instalar cámaras de seguridad desde el 2012, cuando éramos una entidad de lo más tranquilo. Lo hemos platicado aquí otras veces. Cada gobierno panista ha invertido más dinero en esto. No funcionan de mucho, pero sí hacen a una empresa muy rica y Sí. también algunos políticos han gozado de sus favores. Por cierto, el gobernador Diego Sinue acaba de ser exonerado de la presunción de un posible conflicto de interés por irse a vivir a Texas a la casa de un ejecutivo de Seguritech, la empresa que proporciona estos servicios a Guanajuato. Esto se conoció en un boletín de prensa repartido el sábado en la tarde, cuando muchos no estábamos pendientes de la información, ¿no? Violencia, corrupción, impunidad, en fin, un panorama complejo. Arnoldo Cuellar, gracias como siempre por tu tiempo, un A gusto. ti, Juan Pablo, un gusto saludarte, no por el tema, pero sí Sí. por escucharte y estar con tu audiencia. Gracias, Arnoldo Cuellar desde Guanajuato.